analista, escritor, eximio intelectual. La verdad, muy amable. Un honor tenerlo con nosotros hoy. Es mío el honor. Bueno, a ver, tantas cosas para preguntarle. Recién conversábamos con Gerardo Romano y él describía la influencia del neoliberalismo en la región a partir de lo que es una nueva etapa del capitalismo. Digo, ¿esto sigue vigente? Y en todo caso, los argentinos, ¿qué papel tenemos? Digamos, ¿cómo podemos reconocerlo? Vigente sigue, porque el neoliberalismo finalmente es un nuevo modo de concentración del capital. Y en Argentina se volvería ese modo de concentración del capital absolutamente vigente por un rasgo clave del neoliberalismo, que es la fabricación permanente de deuda. Generar un estatuto mismo de la vida endeudada. El otro día, por ejemplo, Christine Lagarde dijo: brillaba el sol, había un agujero en el tejado y nadie lo quiso arreglar. Y ahora viene de nuevo la tormenta. Esa dinámica interna, o esa lógica interna presente en esa frase, sí, muestra bien el estatuto de esta deuda. Es decir, ha sucedido algo de lo que te tendrías que haber hecho responsable, ha habido una fiesta, se ha dilapidado, se ha gastado en lo que no se debía, y ahora eres merecedor de ser responsable de una deuda, que nunca se sabe bien, sí, cuándo fue contraída. En ese sentido, sí, Argentina cumpliría, vamos a decir, con uno de los aspectos cruciales que todos los estudiosos del neoliberalismo han puesto como uno de sus rasgos. Hoy, a propósito de lo que usted decía, Christine Lagarde felicitó al gobierno argentino, sí, a Nicolás Dujovne, el ministro. Claro. Hay que recordar que el presidente anterior del Fondo Monetario Internacional está preso. Hay que recordar que ya hace mucho tiempo que esa no es una instancia fiable, que no es, el capitalismo no tiene más instancias reguladoras. Es decir, todas las instancias que se presenten como instancias fiables, reguladoras del capitalismo, son meros simulacros. Así que... Es decir, que lo que se nos presenta como un sello de calidad, en definitiva, no lo es. No lo es, sí, sobre todo menos de garantía o de custodia de un proyecto económico. Es decir, el anterior, Rodrigo Rato, está en la cárcel y finalmente esta señora, cada vez que te está aprobando, quiere decir que la cosa está peor. ¿Qué expectativa le parece que puede tener un sector de la sociedad en tanto y en cuanto, digo, muchos aspiramos a tener a alguien que nos represente, a tener a alguien que marque que no estamos conformes con esta realidad, y en términos políticos a veces da la sensación de que hay cierta desconexión, como que en determinadas representaciones se han perdido o que no hay, en definitiva, quienes terminen de captar permanentemente y en forma cabal lo que es nuestro, digamos, nuestro rechazo de las políticas económicas. Eso es un fenómeno argentino. Sí, ese es un fenómeno mundial, y me parece que el relato que usted hizo al principio apuntaba también a eso, toda esta cuestión del engaño. Es decir, y hay que indagar de nuevo cómo está estructurada la ideología, porque la gran pregunta es cómo todo el mundo soporta la realidad y cómo hace, según lo que sugirió usted mismo, sí, en su relato del comienzo, para engañarse de tal manera que no la perciba. Es decir, la serie Black Mirror, por ejemplo, da muchísimos ejemplos de cómo hay una serie de nuevas estructuras, sí, a través de las cuales la realidad se filtra, digamos, ¿no? También hay que reconocer, y ese es un mérito que tiene Black Mirror, esta serie, que el ser humano parece estar hecho de tal manera que necesita engañarse, que hay siempre algo de sí mismo y de la realidad que no soporta verlo. Es decir, el ser humano, digamos, no soporta más que luces moderadas, nunca quiere despertarse del todo, ¿no? Y junto a eso está toda esta nueva, digamos, estructura del capitalismo, del neoliberalismo, que produce unos dispositivos extraordinariamente cambiantes que van generando distintos fenómenos en donde realmente se vuelve muy interesante saber por qué la gente soporta, o por qué se deja engañar, o por qué no ve lo que es evidente, por qué si la carta, como en el cuento de Edgar Allan Poe, está sobre la mesa. Es decir, es evidente que se está destruyendo todo, es evidente que la vida es cada vez más difícil, es evidente de que viene un tiempo que es insoportable, y sin embargo no parece haber una reacción que sea, digamos, que esté en correlación con todo esto, ¿no? Entonces sí, en ese aspecto yo creo que es apasionante volver a pensar cómo va a ser este mundo, que ya no se puede concebir como un mundo que tenga un después, porque después del capitalismo
no es que el capitalismo sea eterno, pero se presenta muy limitado. Uno no puede imaginar la sociedad que podría continuarle. Es cierto, no hay una alternativa. No. Somos los hombres, en ese sentido hay una frase de Nietzsche, somos los últimos hombres o las últimas mujeres en este sentido. Habitamos un tiempo histórico que en donde no se nos permite concebir el después. A la vez estamos obligados a pensar que esta realidad es contingente y no es eterna, porque es una realidad histórica, pero... Sí, aparte nos vamos a morir, por si fuera... Sí. Si fuera poco. Bueno, el hecho de que nos vamos a morir tal vez tenga mucho que ver con lo que usted señalaba con respecto al engaño. Es decir, entre las cuestiones que el ser humano no soporta de sí mismo es su propia finitud. Y el neoliberalismo ha encontrado distintas maneras de que el ser humano no asuma. O sea, ese vacío que... Ese vacío, es claro, se propone todo el tiempo como algo que se puede colmar o que se puede verdaderamente satisfacer. No convivimos con ese vacío, no lo soportamos. No lo soportamos, no. El neoliberalismo ha insistido en que se puede borrar ese vacío, que la imposibilidad se puede borrar, que las experiencias, fíjese, supóngase la importancia que tuvo en el siglo XX, esta palabra era popular, aunque parezca mentira, el existencialismo. Claro. El existencialismo implicaba asumir la propia finitud. La vida de uno empezaba, no era una cosa melancólica ni mortífera, al revés. La vida se abría a sus verdaderas posibilidades en la medida en que uno aceptaba el vacío, la finitud, de que nadie nos reemplaza cuando vamos a morir, que nadie puede morir en nuestro lugar. Bueno, todo eso que llegó a tener, me acuerdo que en el barrio se decía, es un existencialista. Bueno, todo eso ahora se ha, digamos, disuelto, porque en realidad tanto las experiencias radicales personales como las experiencias históricas están puestas en suspenso. Usted reside en España desde hace muchísimo tiempo. 42 años. 42 años. ¿Cómo es? Pero también al mismo tiempo suele venir a la Argentina. Sí. ¿Cómo encuentra la Argentina? Y sobre todo, digo, ¿cuáles son las diferencias que usted detecta? He leído algunas entrevistas y he escuchado algunas entrevistas suyas. Y me pareció en algún momento percibir que había cierta cuestión, no digo de fascinación, pero sí que la Argentina era un país interesante, por lo menos en algún caso. Yo en mi caso es mi pasión, ¿no? Es decir, sucedieron cosas tan crueles aquí en mi generación. Yo me fui en el 76 y no me hacía ninguna gracia irme, ni era una persona que pensara en irse. Así que debo admitir que tiene que ser una especie de pasión muy importante para que no me interese más viajar por el mundo y venir siempre aquí. Sí, pertenezco, vamos a decir, a los nudos problemáticos de este país y me interesan mucho. Por supuesto, Europa nunca se puede ahora, no vivimos en una época donde se pueda decir algo ya terminante de nada. Es decir, hace 2 años atrás yo le hubiera dicho, Europa es un mundo institucionalizado, ¿no? Ahora ya no lo sé, ya no se sabe. Es decir, el mito de que hay cosas irreversibles, que hay cosas que no pueden suceder, se acaba de caer. Hace muy poco tiempo atrás se ha empezado a pensar que tal vez todo puede volver a suceder. Así que es muy difícil. Hace 2 años atrás yo le hubiera dicho, bueno, aquello es muy institucionalizado. ¿Qué pasó en el medio, digamos? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las señales? Han surgido... se ha puesto muy de moda en el mundo el cuento de la criada, ¿no? Lo interesante de esa serie son los flashbacks, ¿no? Porque se ve como la vida cotidiana en pequeños detalles va cambiando y uno no se da cuenta, no los percibe y cuando quiere finalmente enterarse ya es demasiado tarde porque esos pequeños detalles han configurado una nueva realidad. Bueno, empezó a haber odios extraños, rechazos a los extranjeros, brotes de xenofobia, cosas que se consideraban residuales o periféricas o elementos que podrían ser anómalos, han ocupado el centro de la agenda política europea. ¿Eso pasa también en otras regiones? El surgimiento de la extrema derecha, bueno, surgimiento digo en términos de poder captar algo de la política. Y mire, hay ensoñaciones diurnas en distintas partes del mundo, es decir, la idea de que uno es excepcional y que la nación de uno está amenazada por el extranjero y que hay una identidad
gloriosa que hay que proteger y que lo extranjero la puede usufructuar. Está presente en los Estados Unidos de Trump, está presente en la Francia de Le Pen, está en la Italia de Cervini, está en la Hungría de Orbán, ha aparecido ahora en España en el nuevo discurso del Partido Popular y en la ultraderecha de Vox. Sí, ha empezado a florecer una idea que tiene que ver con un retorno a lo arcaico, a las tradiciones, a las identidades. ¿Qué pasó con Podemos en España? Usted de alguna manera pertenece, yo podría decir, al círculo rojo, si me permite, de Podemos. Ha sido una persona que ha participado de esa formación, que es muy interesante. Bueno, sí, hay cosas muy apasionantes ahí, pero voy a decir de entrada algo que no les gustaría a ellos, pero como estamos en Buenos Aires... Aprovechemos entonces. Aprovechemos. Sí. Yo creo que los partidos de la derecha están monitorizados por las corporaciones, llaman por teléfono. Se pueden odiar entre ellos que la corporación llama por teléfono y dice nada de espectáculos. Ustedes se sientan, se disciplinan, se saludan como corresponde y son muchachos y muchachas educados. Mientras que Podemos no tiene ninguna corporación atrás que los llame. Es decir, los grupos que todavía están vinculados a experiencias emancipatorias o transformadoras no tienen el control de las estructuras que monitorizan a los partidos políticos y están librados a sus pasiones. Y por lo tanto, en mi caso, por mi edad, por mi legado, yo veo que las diferencias entre ellos podrían ser mediadas. De hecho, acabo de entrevistar a uno y a otro para un canal de YouTube, Punto de Emancipación, que yo tengo, y si uno escucha atentamente el discurso de Pablo Iglesias y de Rejón, habría una cadena de mediaciones que permitiría vincularnos a los dos. Creo que la apuesta de Rejón por la alcaldía de Manuela Carmena y su candidatura de comunidad es interesante políticamente, y lo que venía haciendo Pablo Iglesias con el PSOE y con Cataluña también es interesante. Pero hay un tema que cuando uno habla con ellos, el narcisismo, para ellos el narcisismo es una cosa media tonta, las relaciones de poder son las importantes. Y se olvidan que, como Freud lo supo demostrar, el narcisismo es muy peligroso porque uno es capaz de destruirse a sí mismo con tal de destruir al otro y de llevarse todo por delante y de destruir cosas que uno ha querido mucho y amado mucho. El narcisismo en ese sentido tiene un aspecto mortífero, como el propio mito de Narciso lo muestra, ¿no? Claro. Me parece que cuando yo les digo esto, a ellos les parece que estoy reduciendo el tema porque hablarían de que hay interpretaciones distintas de lo político, interpretaciones distintas de la historia de España, etcétera, etcétera. Pero finalmente creo que la juventud, sus pasiones, el hecho de no estar monitorizados y el hecho de que efectivamente son muy brillantes, se puede ser muy brillante y a la vez ser muy tonto. Esa es la otra cuestión, ¿no? Bueno, la brillantez política esta vez no ayudó a tener una buena experiencia de convivencia. ¿Lo puedo traer a la Argentina? Sí. Leí una frase suya que me interesó mucho. Usted dijo, a propósito de lo que son las próximas elecciones en Argentina, que se viene un voto ético. Y quiero preguntarle le voy a decir la verdad. Gracias a usted que me permite reflexionar, ¿no? Usted me dijo antes lo de la Argentina y yo le reconocí que tengo una gran pasión, hay conversaciones. Me hubiera gustado poder escuchar antes a Romano, es una de las personas que escucho con atención, y así otras, y aprendo mucho cuando vengo aquí. Pero me sentiría muy decepcionado esta vez si realmente la población no reacciona y vuelve a votar a Macri. Sí creo que es un voto ético. ¿Por qué? ¿Por qué es un voto ético y por qué no lo fue, por ejemplo, hace 3 años? Porque puedo entender, porque se está produciendo realmente una nueva configuración del mundo y ahora sí se ve muy evidente de que el mundo ha determinado que los pobres sobran y que va a haber mucha gente que sobre. Hay una especie de descarte, desecho, de caída. Es decir, usted hizo mención antes, también estaba un poco en la mitología que trajo en relación a la caja de Pandora. Lo que empieza a ocurrir es que la gente no sabe a dónde amarrarse, tanto colectivamente como en su experiencia singular. El punto de anclaje se desdibuja, no sabe a qué. Y por lo tanto, si no se produce un reaseguro simbólico, una orientación, si este país no se reencuentra con una orientación ética, en el sentido de decir, esto es una nación, esto tiene que tener un legado, hay cosas de nuestra memoria histórica que debemos proteger, hay cosas, si no se reencuentra con eso, verdaderamente va a entrar en un escenario feo.
un escenario en donde hay una falla ética del país. Entiendo por falla ética cuando un país se suicida, cuando un país entra ya en un declive del cual no se va a reponer. Me quedo pensando en eso y le pregunto si es así o no. Me surge la idea de que el narcotráfico, o le diría hasta determinado tipo de religiones o prácticas religiosas como lo evangélico, por ejemplo, le asignan a uno un lugar, en definitiva, Exactamente, y de alguna manera recuperan eso que uno no tiene. La cuestión de lo ético sería entender que tanto lo evangélico como el narco, como puede ser la Shidat en otras regiones del mundo, le asignan a los sujetos un nombre, un lugar, una misión, un destino, es decir, todo lo que ha hecho estallar el neoliberalismo, es decir, el desarraigo que ha producido, la destrucción de lo familiar, la destrucción de los lazos fundamentales, han sido suplidos por este tipo de organizaciones que le dan a cada sujeto un lugar. Si la política no es capaz de volver a reinventarse, y vuelvo al gesto ético, tiene que ser por una cuestión ética, tiene que ser algo que no sea en términos utilitarios o de intereses inmediatos, tiene que haber una comprensión del estado de cosas en el que vivimos, ¿no? Pero alcanza, por ejemplo, con compartir un análisis, con mostrarle a una parte de la sociedad que la economía se cae a pedazos, que no hay empleo. Parece que no, ¿no? Pero digo, el relato del sufrimiento, ¿con eso solo alcanza? No alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanza? Y porque hay una especie de nueva clausura en el sujeto donde usted puede explicar una y otra vez todos los datos que estaba dando. También puede razonar con él de que esta situación lo agobia, que esta situación es horrible y él puede condescender. Y llega un momento en que se establece como un tabú. Un tabú es de una naturaleza distinta que un obstáculo político, es algo prohibido, es algo que no se puede pensar. Un tabú no está escrito, la prohibición del incesto no es necesario ni prohibirla en el Código Penal ni en los 10 mandamientos porque es constitutiva del propio ser humano y su lazo social. Y bueno, aquí está funcionando una especie de tabú en ese sentido. Uno puede decir un montón de cosas, apelar a cómo se ha destruido esto, aquello, y sin embargo no es eficaz simbólicamente. Hasta nueva orden no transforma nada. No parece ser la vía a través de la cual, si usted dice, volviendo al mito, has sido engañado, te han tomado el pelo, todo lo que te dijeron no ha ocurrido, no solo no ha ocurrido, sino que ha ocurrido exactamente al revés, todo lo contrario. Bueno, esto no tiene eficacia y habría que verdaderamente interrogarse de nuevo por qué. ¿Es un fenómeno de la Argentina o es un fenómeno que tiene lugar en otras partes del mundo? Estamos asistiendo a un cambio civilizatorio que recién está mostrando sus primeras señales. Aquí se da de un modo bastante claro, pero que muchos sectores populares son capaces ya de atentar contra sus propios intereses, es un tema filosófico ardiente, que arde, digamos, arde en todas partes. Y que quema, ¿no? Dirían algo. Que quema, exactamente. Y el hecho de que se desconectó el malestar de un proyecto de transformación también. Bueno, eso, a propósito de eso le preguntaba, ¿no? O sea, hay una desconexión en definitiva. Hay una desconexión, total. Como también empieza a haber una desconexión entre el capitalismo y la democracia, o sea que son varias cosas que se están desconectando, reconfigurando, y a mucha velocidad también, porque el capitalismo mismo es una velocidad algorítmica, conectiva, que impide estar a la altura de sus propias transformaciones, ¿no? Quiero preguntarle por la mirada social en la Argentina en particular, por de alguna manera la evaluación que hace, y sobre todo usted que viene permanentemente a la Argentina, digo, ¿cómo se da esa dinámica? ¿Cómo eran los argentinos o cómo era un poco la visión que usted tenía de la Argentina hace 3 años? ¿Cómo es en la actualidad y cómo imagina que puede ser dentro de algún tiempo? Argentina tiene, me parece a mí, y ahí puedo ser parcial, tiene una gran riqueza con respecto a sus movimientos sociales, con respecto a su militancia, con respecto a cómo hay siempre sectores de la juventud que se implican en las prácticas políticas, y tal vez sea uno de los países ejemplares en ese sentido, de que la disputa no se cierra, continúa. Es decir, podemos estar atravesando todo esto que describí antes, se pueden dar todos estos fenómenos, pero hay que también no cerrarse y estar abiertos a que en cualquier momento puede producirse de nuevo un cambio muy interesante, porque esta sociedad tiene recursos simbólicos como para producirlo. No veo una diferencia entre Argentina y otros países de América Latina. ¿En qué sentido? Bueno,
A ver, este es el país donde ocurrió el 17 de octubre, este es el país donde ocurrió el Cordobazo, este es el país donde nació Che Guevara, este es el país de Eva Perón, este es el país de las madres, este es el país de Borges, este es el país de Saer, de Piglia, de Rodolfo Walsh. En fin, este es un país que tiene excepcionalidades que de algún modo pueden ser salvíficas. Bien. Ahora que me escuchan decir esto, tuve un debate hace un tiempo con un pensador francés que hizo una metáfora sobre Argentina como culo del mundo y yo dije, no, Argentina es el país más importante del mundo, así que pueden pensar que yo estoy un poco pasado de roja con este tema. Pero lo digo tengo esa siempre percepción. Con objetividad, dice usted. Sí, yo cuando estoy en Argentina no espero, porque no estoy del lado de la esperanza, porque como ha dicho usted muy bien, la esperanza genera decepción y tal vez incluso a veces parálisis. A mí me gusta más la insistencia que la esperanza. Entonces sí aguardo e insisto. Y Argentina me da siempre pruebas de que vale la pena insistir. Seamos insistentes entonces. Sí, por supuesto. Jorge, le agradezco muchísimo. No, mucho a usted. Lo saludo. Gracias. Muy amable. Muy amable, gracias. Muy amable. Bueno, nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar el próximo lunes a las 11 de la noche aquí en C5N. Muchísimas gracias.